Estar contigo, querido Pancho Garfias, columnista del periódico Excelsior. Pancho, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Muy bien, muchas gracias y es un honor estar contigo, mi querido David. A tus No, órdenes. ya te extraño las comidas del comité editorial porque era donde con más frecuencia te saludo. Ahí nos veíamos con frecuencia, sí, pues ojalá y se reanuden pronto. Pues sí, porque siempre es bueno ver a los amigos. Oye, Claro, te dime. estoy buscando para que me ayudes a ponerle en perspectiva qué es la detención de Murillo Karam y qué papel juega en todo el asunto de Ayotzinapa. Yo digo que no cambió un ápice la situación, que esa sería en cualquier caso una historia paralela. Exactamente, es lo mismo que yo deduzco. La verdad histórica en sus partes esenciales sigue ahí. Los muchachos fueron secuestrados, fueron entregados a delincuentes del grupo Guerreros Unidos, fueron ejecutados, incinerados y arrojados y sus cenizas esparcidas, algunas en el río que está cerca de Cocula, otros pues no se sabe con certeza dónde los pusieron. El caso es que 8 años después no se sabe dónde están. Es decir, el caso no está cerrado ni se le debe dar carpetazo, porque a veces me da la impresión de que con esto ya le quieren dar carpetazo a un asunto que no han podido resolver, mi querido David. También Oye, te ayer, diría que, perdón, dime. sí, dime, también te diría que este arresto, y todos lo vemos, se produce en un ambiente de polarización extrema en tiempos preelectorales. Y eso, mi querido David, nos da derecho a sospechar que se trata más de un tema político que de justicia, y que están utilizando los instrumentos de procuración de justicia para cosechar los aplausos de la oposición en un tema, David, que le duele a los mexicanos como pocos. Ahora sí, ¿qué me ibas a decir? A ver, ¿qué te iba a decir? Parecería ayer Alejandro Encinas que dijo, bueno, pues ya esto se acabó. Y ahora la detención de Murillo parece mucho más un distractor. Exactamente, Con es Murillo en por la ahí cárcel o sin donde, Murillo en la cárcel, sigue la historia, que es la toral, sigue claro, exactamente igual como lo planteabas hace unos instantes. el caso no está resuelto, David. No sabemos exactamente qué pasó con los muchachos, dónde quedaron sus restos, todavía no se sabe, no los han podido encontrar, y pues no se le puede dar carpetazo, porque ese es uno de los compromisos que hizo el presidente, aclarar cómo estuvo esa barbarie de Iguala, que comenzó en Iguala, pues no le pueden dar carpetazo, sino miren, ya agarramos al ex procurador de Murillo, y ya con eso se cierra el caso, y ese riesgo, David, sí lo veo. Sí, porque lo importante sería saber quién mató, por qué mató, quién torturó y asesinó, quién se deshizo de los cuerpos y por qué. Esa es la historia de fondo con los Claro, 43. sí se sabe quién los mató. Claramente son elementos de que organización criminal conocida como Guerreros Unidos, que de acuerdo a lo que se manejó en la época, mataron a los muchachos porque los confundieron con integrantes de un grupo rival llamado Los Rojos. Esa es la historia, que no se fueron, las autoridades de entonces no se fueron sobre esa historia, David, sobre ese tema, para no revictimizar a los muchachos, porque de acuerdo a lo que yo he podido averiguar, entre los 43 también había 2 o 3 que sí estaban involucrados en ese tema. Entonces, hubo incluso, y lo sé por personas que fueron protagonistas, una mesa del Pacto por México donde se discutió este tema, y finalmente se resolvió no empujar la tesis de
transporte o trasiego de drogas, para no revictimizar a la mayoría de los muchachos que nada tenían que ver con este asunto, David. Ahora, cuando se dice el Estado es difícil entender, es una entelequia. Aquí en cuando fue el Estado, veíamos hoy la portada de la jornada de fue el Estado. Crimen de Estado, sí. Sí. ¿Cuál es el Estado? ¿Quién comete el crimen? O sea, eso es difícil de entender, ¿no? La verdad, David, a mí me parece que están persiguiendo la verdad histórica, que no han podido desmantelar, por mucho que repitan y digan, porque dime tú qué hay de diferente en lo esencial, en el informe de la comisión que se presentó ayer, que el propio Encino se presentó ayer, y la verdad histórica. O sea, otra vez repito lo mismo, en lo esencial, a estos muchachos los secuestraron, los entregaron policías municipales a delincuentes de los Guerreros Unidos, los ejecutaron, los desaparecieron y las cenizas de algunos fueron echadas en bolsas a un río. Después estos restos fueron a dar a un laboratorio de Innsbruck, si tú recuerdas, y resultaron positivos a 3 de los muchachos. Lo que no quiere decir que los 43 fueron echados por ahí, que fueron echados al río de Cocula, ¿sí? Entonces, el caso está lejos de quedar claro qué fue lo que pasó. Sí sabemos quién los mató, pero bueno, ahora se da la paradoja que están deteniendo a los que detuvieron a los asesinos y están soltando como testigos protegidos a los verdaderos responsables de este crimen. Sí, porque lo decía ahorita con el auditorio, dado el caso Murillo Karam es una segunda historia. En la investigación habría torturado, habría desaparecido, pero es una jugada posterior. Así es. Es decir, han sostenido durante años y han explotado políticamente el tema para desprestigiar a la oposición. Les ha servido durante casi 8 años para desacreditar a sus opositores políticos y ganar a la simpatía de la gente. Sin embargo, pues a los padres no les han resuelto nada de lo que es su problema. ¿Dónde están sus hijos? Ellos lo que quieren saber, ¿dónde están sus hijos? Ya admite el gobierno, es digamos la gran novedad del informe, es que ya admite el gobierno que no hay indicios de que estén con vida. Bueno, eso ya lo sabíamos todos, no es más que hacer oficial que a los muchachos los ejecutaron, los secuestraron y los ejecutaron. Y ese es el fondo de la verdad histórica, David. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? ¿Dónde están las aportaciones? Me suena más, y lo repito, a un distractor, a una jugada política, que a la búsqueda de hacer justicia. Ahora, cuando hablan del Estado, ¿a qué se están refiriendo? ¿A qué se quieren referir? Muchos de los mandos militares y marinos que estaban en Guerrero hoy siguen estando en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa, respectivamente. Así es. Si tú te das cuenta, el informe es duro con los militares, dice que fueron omisos y que no aplicaron los protocolos que tienen, porque apareció por ahí, esa es otra de las cosas que no se sabían, apareció por ahí que uno de los soldados estaba infiltrado con los normalistas de los 43, y es una de las víctimas, y que si hubieran aplicado los protocolos quizás se hubieran salvado los muchachos. Ahora, cuando hablan de Estado, pues obviamente sabemos a quién se están refiriendo, pero no dan los nombres. Se están refiriendo al presidente Peña, se están refiriendo a Tomás Herón, se están refiriendo a Jesús Murillo Karam, se están refiriendo al entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a los que meten en esa entelequia, como tú la llamas, llamada Estado. Sí, porque además todos los que mencionaste son funcionarios del gobierno.
Exactamente. O sea, eran Bueno, funcionarios del gobierno, no del el gobierno Estado. es una parte del Estado. El gobierno es una parte del Estado. El Sí, Estado o es sea, mucho más amplio que el gobierno. pero meten al todo para hablar de sus partes, pero luego seleccionan dentro de esas partes cuáles sí o cuáles no. Vamos, Así es. el Hay que secretario de recordar, Defensa, el anterior secretario de Defensa, los que estaban al frente de los cuarteles en Guerrero, son tan responsables o más que Murillo Karam desde esa visión. y te recuerdo, David, que el jefe de la Marina en la región es el actual secretario titular de la CEMAR, el almirante Ojeda. Entonces, su nombre por ningún lado va a aparecer, ¿sí? Sin embargo, Pero habrían el informe cometido dice que las fueron mismas omisos. fallas o fallas similares a las de Exactamente. Murillo Karam. Exactamente, es decir, a Murillo Karam le están imputando delitos que son gravísimos, David. Sí, en primer lugar, tortura. En segundo, desaparición forzada. En tercer lugar, obstrucción de la justicia. Si lo meten al bote y le hacen efectivo las sanciones, pues no vuelve a salir de ahí. Claro. Entonces, a mí me parece que primero que es excesivo. Segundo, hay que probarlo. Hay que probar las imputaciones que se le hacen. Ya libraron la orden de aprehensión, ya lo detuvieron, ahora hay que probarle los delitos. Hay que enjuiciar, hay que hacerle el debido proceso que se llama, ¿sí? Y no solo estar utilizando el ruido mediático para para ganarse el aplauso popular y para distraer de lo que ha sido la situación tan violenta que hemos vivido en este país durante las últimas semanas, David. Yo le veo ese sesgo y tenemos derecho todos a sospecharlo, porque en vísperas de una elección hacen esto. ¿Por qué 8 años después? O sea, entonces, y en un ambiente tan, pero tan polarizado como yo nunca había visto en toda mi vida una cosa parecida de tal división en la sociedad. David. Claro, y esto solo contribuye, Pancho, solo contribuye a una mayor polarización y un menor entendimiento de las cosas. Perdí la llamada, ¿verdad? No, vámonos a un corte, reenlazamos la llamada y sí, vámonos a un corte. Vámonos. Continúo conversando con Francisco Garfias, columnista de nuestro periódico Excelsior. Ahora, después de todo esto, Pancho, ¿qué esperas que pase? ¿Hacia dónde se pueden ir dirigiendo las cosas? Pues mis sospechas es que le quieren dar carpetazo a este asunto porque están montados sobre una mentira, David. Entonces, ¿cuánto tiempo te puede durar una mentira? Y porque no veo cómo vayan a resolver el tema de los 43 de Ayotzinapa, dejarlo claro cómo se comprometió el presidente al inicio de su mandato. Es uno de los compromisos que no ha cumplido. Según él, es el único. Yo veo otros, pero bueno. Entonces, veo posiblemente ahí sea un intento por ya agarramos a uno de los gordo y ya con eso tranquilizar la demanda de justicia que hay por este caso, David. Ese Pero sería no es un pez gordo del crimen. No es un pez gordo del crimen. Yo creo que es algo que es muy relevante tenerlo claro. Puede ser de una segunda jugada, de una derivada, sí, pero no es un pez gordo de esa matanza, de esa barbarie. Sí, te estoy hablando de la intencionalidad política que tiene esta detención, es decir, no de la masacre propiamente
dicha de los 43 de Ayotzinapa, sino de la intencionalidad que tienen. O sea, ya no les da el tema, pues, es lo que te quiero decir. Políticamente Sí, ya claro. no les da. Me dices, ¿qué esperas tú que suceda después de esto? Pues que según lo que yo alcanzo a ver, pues podría ser un buen final para ellos dar carpetazo con la detención del que era Procurador General de la República en ese entonces. Y ahí un poco ya, como decir, ya cumplimos, pero están lejos de haber cumplido, David. Muy, muy lejos, mi querido Pancho. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por ilustrarnos. No, al contrario, mi querido, un honor estar en tu programa y te mando un abrazo Yo, de gran amigo. yo te mando un abrazo con mucho cariño de gran amigo. Gusto en platicar contigo. Muy buenas noches.